Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que ustedes vean el tema. Vamos a avanzar al tema hoy de lesiones inflamatorias de los maxilares. Lesiones inflamatorias de los maxilares, básicamente vamos a ir viendo qué lesiones van a presentarse en el tejido óseo, ya sea de maxilar superior o de maxilar inferior. En ambos vamos a tener la misma patología en este caso, pero vamos a identificar de origen dental. Muchas veces nosotros vemos diferentes casos y hay que aprender a diagnosticarlos tanto clínicamente como radiográficamente. El primer paso muchas veces es la parte clínica. Este es un paciente que nosotros hemos observado con alumnos de la universidad, la Facultad de Odontología de la UNSAM, y hemos visto un paciente con estas características. Si observamos, es una zona de déntula, pero aparentemente post-exodoncia o algo que el paciente tuvo anteriormente, produció una lesión a nivel de tejido óseo, pese a que la zona ya era déntula. Esta lesión tenía sus características propias, como ser la herida estaba frecuentemente abierta, había un mal olor por la necrosis del hueso y había supuración, tanto en la parte interna como observamos aquí, en la parte externa. Entonces, esta lesión, si observamos, fistuliza en la parte externa del rostro, en la base de la nariz, pero la lesión en sí está comprometida en el tejido óseo. Es más frecuente este tipo de lesiones en el maxilar inferior, pero no queda ajeno a esto en el maxilar superior. En muchos casos, cuando se va a exteriorizar este tipo de lesión, tiene características clínicas que, como observamos en la imagen, son fístulas. Estos son también pacientes de la facultad del servicio de radiología. Estamos haciendo una parte de la correlación clínica que observamos y de la parte imagenológica que nos requiere en este tipo de diagnóstico. Podemos ver una lesión de este tipo, pero debemos identificar de dónde viene esta supuración. Entonces, entramos nosotros clínicamente muchas veces a observar, a ver este tipo de lesión, donde el tejido óseo queda prácticamente expuesto, necrosado, va a comprometer la parte medular y la parte cortical. La cortical generalmente observamos cuando existe una fístula en la facies de la persona, como reitero, es más común en el maxilar inferior que en el superior. Y la parte de la supuración va a perforar toda la parte medular y va a seguir una trayectoria a la parte externa, abriéndose paso por la cortical. Nosotros vamos a observar muchas veces este tipo de imágenes cuando observamos esto en la tomografía. Vemos, por ejemplo, es una osteitis, vemos ahí en la imagen cómo hay la pérdida de tejido óseo. Vamos a ver que es una infección, como nos refiere la literatura, de hueso y de médula, generalmente más que todo en maxilar inferior, tiene una frecuencia más que en el maxilar superior. El microorganismo que causa el Streptococcus aureus, entre varios otros, ese es el principal causante en un 90% de los casos. Las infecciones suelen ser crónicas en los huesos y en pacientes inmunodeprimidos y con diabetes. En la mandíbula, como dicen, es mucho más frecuente que en el maxilar superior. Observamos ahí el secuestro de tejido óseo que es característico. Su irrigación es de tipo terminal y el tejido óseo es grueso, compacto, que va a ir perdiéndose y formando como hueso apolillado, dice, el tiempo que va avanzando. Es supurativa, como pueden observar en la imagen, va a buscar una vía de drenaje. Puede darse generalmente post-extracciones cuando no han sido adecuadamente tratadas, ¿no? Y va a drenar por esa parte, la parte de la purulación, el material cero purulento. ¿Está bien? Como ven, la imagen es característica. Es una imagen que estamos observando a nivel del hueso, como dice una imagen de hueso apolillado. Es una imagen donde vemos la destrucción a un inicio y con el tiempo vemos en la tomografía el secuestro del tejido óseo.
Es una lesión que son unas edéntulas, puede ser una postextracción, que hubo una alveolitis, ya sea de un tipo o de otro, seca o húmeda, que si no es tratada a tiempo o un proceso o algo así, va a dar una lesión persistente en el tejido óseo, que va a ser muy notoria tanto en la radiografía como en la tomografía. Si insistimos un poco en la parte clínica, vamos a tener como esta imagen que conseguí obtener, no es un paciente de la facultad ni mío, es una referencia que podemos tomar y hacer una correlación clínica, ya sea en libros, ya sea en otros textos, en artículos. La imagen característica es esta, es un aumento de volumen clínicamente, donde hay una fístula. Y la imagen de diagnóstico, que es la radiografía, y muchas veces hoy en día ya optamos por la tomografía, nos va a dar una imagen donde va a haber una destrucción característica del tejido óseo y una pérdida de la zona del lugar de la supuración de la parte cortical. Muchas veces supura de esta manera y como hemos hablado anteriormente, tiene una frecuencia mayor en el maxilar inferior. Muchas veces de esta fístula y esta patología la correlacionamos con la angina de Ludwig, que muchas veces va a difundirse el absceso en la parte cervical y a pulmones. Las partes de diagnóstico complementario en este caso, generalmente es la parte imagenológica, que nos va a confirmar que es una osteomielitis, y la parte de la biopsia, que nos va a confirmar qué microorganismo está. Hemos hablado del Streptococcus aureus, que es en un 90% de sus casos, pero no así en su totalidad. Entonces hay que saber ver y diagnosticar qué tipo de microorganismos es el que actúa para poder trabajar con la terapia farmacológica correspondiente y obviamente la intervención quirúrgica del paciente. En estos casos nosotros ya vamos a ir identificando y vamos a ver que es una enfermedad que no es nueva, es una enfermedad que ya está hace mucho tiempo con nosotros, es una enfermedad que ha ido evolucionando a través de los siglos prácticamente. Esta enfermedad describe mucho tiempo, inclusive antes de Cristo. Podemos saber aquí en los hallazgos históricos que inclusive hay descripciones, diríamos, o antecedentes específicamente de 700 años antes de Cristo, en los manuscritos o papirus de Siria. Hipócrates también antes de Cristo describe la parte de la lesión externa que se podía apreciar en el rostro como ulceraciones que están abiertas y va a causar y va a producir una exfoliación del tejido óseo, ¿no? Y así cada autor va comenzando a describir y lo bueno es que cada autor va a aportar con algo más que llega a observar en estos pacientes. A un principio se describe la lesión, posteriormente se describe la evolución y con los años la evolución de la historia, la tecnología, aparece el microscopio convencional, obviamente el microscopio electrónico con los años, pero gracias al microscopio convencional pueden observar qué microorganismos son los causantes. Entonces van identificando qué microorganismos causan esta parte de las lesiones inflamatorias del tejido óseo, que van a ser conocidas también como la parte de osteomielitis. También hablan, en este caso, los signos de Celsius, rubor, calor, dolor, edema, todo eso que observaban en este tipo de pacientes. En la parte de odontología, la osteomielitis es una infección, como hemos visto, en tejido óseo que va a involucrar todas las partes del tejido óseo, tanto la parte medular como la parte cortical. Son características que tenemos que tomar en consideración estas dos partes, porque nosotros podemos observar clínicamente y podemos observar radiográficamente. Entonces, debemos ser muy incisivos en el concepto y volcar el concepto a la parte clínica y a la parte de diagnóstico. Como observamos aquí, es un concepto muy sencillo y objetivo que involucra estructuras del tejido óseo, medular y cortical,
que está causado por bacterias o microorganismos. El cuadro clínico se caracteriza generalmente por la presencia de una fístula que hemos visto en pacientes y se presenta en la facies de la persona, generalmente en el maxilar inferior. La zona, cuando es sedéntula, va a haber un enrojecimiento, como han visto, va a llegar a observarse una parte del tejido óseo que está con la lesión. Partes vecinas o si persisten los dientes van a tener movilidad dental en la zona afectada. Va a haber dolor, edema, fiebre, que son características de esta patología. Perdón, vamos a ir viendo ciertos aspectos paso a paso. Por ejemplo, en la parte que ubicamos la causa de secuestro dental en un maxilar, ya sea superior o inferior, es porque en esa región se está concentrando materia o secreción seropurulenta. Se extiende por los vasos sanguíneos, va a ir al tejido óseo, ocluye los vasos sanguíneos la infección y va formando abscesos. Este absceso es por la privación de la circulación de flujo sanguíneo, como resultado va a ser la necrosis, y se va a formar una zona de infección caracterizada en la imagen con hueso necrótico al ser un hueso desvitalizado. Posteriormente este hueso va a reabsorberse, entonces vamos a ver en la imagen un secuestro de tejido óseo. Va a ser una imagen radiolúcida característica o en una etapa determinada puede ser una imagen mixta. Si observamos una tomografía aquí de una paciente que nos llegó a la facultad, observamos en la tomografía la reconstrucción del tejido óseo, pero aquí también hubo una osteomielitis de origen dental que repercutió en el tejido óseo de la maxilar superior y causó, como hemos hablado hace un momento, el secuestro del tejido óseo. Entonces nos va a dar una zona radiolúcida, si vemos radiográficamente. Nosotros vemos al contraste de la tomografía la complicación por parte de material de secreción, ¿no? Vemos que el seno del lado correspondiente se ve loco por completo porque está lleno de materia. Además que se perfora una pared anterior del seno maxilar. En diferentes tomas podemos confirmar que la infección es bastante grande. Y observamos a la paciente, el lado de la infección, la secreción, van a disculpar de la radiografía, pero ya podemos confirmar con todos los exámenes que hicieron que tenía una osteomielitis. Esta es la tomografía de la paciente, está obviamente del lado opuesto. Este es otro paciente igual con osteomielitis y en los casos vemos siempre el daño que va a causar la secreción o materia, resultando el secuestro óseo, ¿no? Cambio de densidad del secuestro óseo por desmineralización y porque en este lugar el hueso ya no recibe la irrigación correspondiente, entonces va necrosándose. Hemos visto hasta el momento un poco de la historia, hemos visto clínicamente los aspectos que tienen mayor relevancia y mayor impacto en esta patología y hemos visto sus características generales. Vamos a tratar de organizarnos de la manera que podamos ver la etiología, cuáles son los microorganismos, la actividad patógena que tiene, la localización de preferencia y cómo se ve, y la evolución. Al hablar de evolución, acotando un poco, vamos a tener que tener dos parámetros. Puede ser rápido o lento. En esta parte nos va a delimitar los campos de agudo y de crónico. Cuando hablamos de patogenia, hablaríamos la causa de la osteomielitis. En la patogenia, nosotros vamos a ver que está causada por una bacteria en especial, que es el Streptococcus aureus. Pero también van a haber otros gérmenes que pueden ser hongos y pueden ser otro tipo de gérmenes que nos van a hacer variar con diferentes tipos de osteomielitis, ya sea por bacterias, otro tipo de microorganismos que van a poder difundir o propagarse a través del tejido óseo, la piel, músculos, tendones. En realidad, toda la zona que es afectada va a quedar con una lesión, tanto en el tejido óseo como en tejidos blandos. Al hablar de la etiología, vamos a ver que puede ser bacteriana, vírica o de hongos.
Como hemos mencionado anteriormente, el 90% es por el Streptococcus aureus, casi en su mayor totalidad, pero queda un 10% que vemos el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es más frecuente en niños. Vamos a ver en neonatos el Streptococcus o Streptococcus del grupo B, que son gram negativos como la Escherichia coli. Vamos a observar dependiendo esto con la parte de la biopsia que hagamos del lugar. Es muy frecuente en niños, en algunos casos, y es muy frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Hemos visto en pacientes con diabetes. El diagnóstico que hacemos, además de ser imagenológico, va a ser un diagnóstico también de cultivo. Acabamos de hablar también que es a través de la biopsia, un tejido óseo. Hacemos un examen histopatológico, el cual nos va a confirmar que hay una necrosis. Y en los cultivos vamos a poder observar, ver la evidencia clínica corroborada con la parte imagenológica y con la parte de estudios complementarios que va a ser la biopsia. Los signos radiológicos de la osteomielitis generalmente va a ser el secuestro óseo que hemos visto en las imágenes, el involucro o delimitación del secuestro, y si es el maxilar superior o maxilar inferior, va a producir un trayecto de apertura, el cual va a comunicar con la parte externa, ¿no? En estos casos vamos a hablar también que hay una imagen por esclerosis ósea, producidas por la periodontitis asociada a la osteomielitis. Si el daño o la lesión tiene un tiempo menor a 3 semanas, no vamos a observar muy claramente la imagen. Si las lesiones se ven por mayor de 3 semanas, se va a observar muy nítidamente la imagen. Ahora, la infección del tejido óseo estará relacionada también con complicaciones de osteomielitis, con la muerte celular que va a tener en la región del tejido óseo, lo que llamamos osteonecrosis. Va a haber una infección que puede impedir al mismo tiempo la circulación de sangre en esa zona y obviamente a falta de circulación, como todo órgano, va a ir muriendo el hueso, necrosándose en otras palabras. La parte de tratamiento, además de la medicación farmacológica de antibióticos, es también la parte quirúrgica. En esta parte, dependiendo del tipo de lesión, es eminentemente una cirugía de exéresis de la zona que está siendo afectada, más un raspaje y un curetaje, como serán en términos que diríamos quirúrgicos, reavivar el tejido que ha sido afectado. Si vemos imágenes, podemos ver pacientes que tienen la fístula característica, que además de comprometer la parte del tejido óseo, va a comprender músculos, va a comprender piel, dependiendo la región, va a comprometer más estructuras blandas. Dentro de su patogenia y su etiología, independiente del microorganismo, vamos a tener por la duración. La aguda es secundaria a una bacteremia, o sea, esta va a ser secundaria generalmente a una alveolitis o una lesión dental como un proceso periapical. La osteomielitis no hematógena va a ser por involucración directa con un traumatismo o cirugía que va a causar un foco de infección, como ser una cirugía de tercer molar. La osteomielitis ya crónica va a ser secundaria a un traumatismo importante, puede ser una fractura de maxilar o también puede ser a una exodoncia de un tercer molar que hemos tenido que hacer osteotomía, además de la odontosección. Y va a haber con el tiempo un drenaje, una fístula, ahí va a ser un factor que nos va a indicar que es una osteomielitis crónica. En la crónica vamos a tener Streptococcus aureus, vamos a tener otro tipo de organismos que van a ser principalmente gram negativos. Ahora, dentro de los tipos de osteomielitis se van a caracterizar clínicamente por agudas, subagudas, crónicas, y algunas van a tener formas especiales con diferentes reacciones del tejido óseo
frente a la necrosis que pueda presentar, dependiendo de la edad del paciente. Esto realmente puede ser en paciente joven, como la osteomelitis condensante de Garré. Según su patogenia, puede ser hematógena, exógena o iatrogénica. Iatrogénica, un causal de esto somos nosotros en cirugías, cuando por ejemplo hacemos osteotomías o odontosección sin la irrigación correspondiente. Exógenas puede ser por microorganismos, hematógenas va a ser por un daño en el lugar de la zona edéntula que se presente. Dentro del diagnóstico imagenológico radiográfico específicamente, vamos a tener aspectos cardinales, aspectos limitantes, parámetros de diagnóstico radiológico y características propias de la imagen que vamos a observar. En los aspectos cardinales vamos a ver hallazgos específicos, vamos a ver la información exclusiva de cada patología de la osteomielitis, vamos a ver la localización, que hemos hablado frecuencia, más que todo en maxilar inferior, más que superior, pero ¿qué zona de localización? Realmente se da en la región premolar y en la región molar. Hay que ver la cicatrización, que es un parámetro importante que nos va a dar un dato sobre el tratamiento y la efectividad que tuvo el tratamiento en el lugar de la lesión. Hay que ver y hacer controles de la evolución de la lesión, porque la lesión puede estar en una zona, por ejemplo, solo región molar, pero si no se trata adecuadamente, va a pasar a evolucionar y ya podemos tener en la zona premolar y así ir creciendo paulatinamente y va a tener un alcance mayor en diferentes zonas y tejidos vecinos. El aporte de la radiología a la patología va a ser importante y viceversa. Las imágenes que veamos van a ser de mucha importancia para que nosotros hagamos un diagnóstico adecuado. Las partes limitantes que observamos nosotros es de acuerdo a la imagen. Tenemos obviamente muchas limitaciones en una radiografía, especialmente la panorámica. Actualmente, si hablamos de una tomografía, las limitantes obviamente van a ser menores, pero vamos a trabajar con lo que generalmente tenemos como primera opción, que son las radiografías panorámicas. Sus limitantes de ellas es que es una superficie plana, que es fruto de una estructura convexa como ser el rostro. No se evidencia alteraciones de tejidos blandos, eso sabemos en ninguna imagen radiográfica podemos evidenciar tejidos blandos con exactitud. No hay un límite en muchos casos aparente de la lesión. Hay casos que sí podemos ver, pero hay muchos casos, en la mayoría, que no podemos ver de dónde a dónde es el límite. ¿Por qué es importante ver el límite? Porque en el momento quirúrgico, muchas veces si es grande la lesión, trabajamos con márgenes de seguridad. También hay pseudoimágenes patológicas por la sobreposición. Recordemos que en la radiografía panorámica vamos a tener imágenes primarias e imágenes secundarias. ¿Qué problemas más vamos a tener? En estos pacientes que están con osteomielitis y en procesos muy avanzados o grandes, el problema es la radiación, a pesar que hoy en día, con los equipos nuevos y actuales, ese riesgo es prácticamente nulo. Los parámetros para el odontólogo que debe tomar en relación al diagnóstico radiológico son varias proyecciones. A veces no nos sirve solo la panorámica. Hay que tomar una panorámica, una periapical y una oclusal, dependiendo la necesidad del caso. Actualmente, en vez de optar a veces por varias técnicas, dependiendo el acceso del paciente a otros medios, podemos optar por una tomografía. Sus características de la imagen es la densidad. Hemos dicho que generalmente es radiolúcido o mixto, porque va perdiendo su densidad conforme va evolucionando. La forma va a ser una forma de bordes irregulares y a veces no bien definidos. El tamaño está de acuerdo en relación a la evolución
de la lesión y en relación al estado sistémico general. En pacientes inmunodeprimidos y diabéticos, por ejemplo, avanza rápidamente. Sabemos que los pacientes diabéticos siempre tienen problemas con la cicatrización. Otro aspecto que ya hemos tocado son los contornos o límites. Muchas veces en etapas avanzadas no vamos a presentar un límite exacto. Y una parte que nos tiene que llamar la atención, porque el dolor puede aumentar, es cuando está relacionada con estructuras vecinas muy próximas que pueden ir complicando el cuadro clínico, como ser las piezas dentarias vecinas y la perforación de las corticales cuando hace una fístula a la parte externa. Otros hallazgos o hechos anatómicos y clínicos, vamos a tener el absceso intraóseo de Brody, donde la cavidad está labrada dentro del hueso con un contenido purulento, generalmente séptico. Otro aspecto va a ser el secuestro del tejido óseo, que va a estar desprovisto de circulación sanguínea, como hemos dicho anteriormente. Otro aspecto va a ser el involucro dentro del hueso que se guarda en el interior del secuestro. Y como han visto en unas imágenes y han prestado atención al principio, han visto que el hueso tiene una característica que define, especialmente en la tomografía, con una madera apolillada, o sea, con muchas perforaciones. Vemos otra vez la imagen para que recordemos cómo queda la fístula del paciente. Y en ese caso de ese paciente, que es un paciente de 4 años, vemos en esta zona donde sí ha perforado la parte de la cortical. Comparamos el lado que no está afectado con el lado afectado. Y vemos cómo se pierde la continuidad y la lesión de la parte de la osteomielitis, que obviamente hay que corroborar con otros exámenes más complementarios y siempre es necesario y útil hacer una biopsia. ¿No? Si ven, son pacientes niños con el edema. Si vemos la imagen, es una imagen típica donde observamos nosotros en este caso la falta de continuidad de la cortical, la zona radiolúcida de la lesión, del lugar de la lesión, donde está comprometida con osteomielitis. Maxilar superior, en la parte antero superior, con un oclusal podemos ver nosotros el compromiso que tiene en diferentes dimensiones. Observamos aquí una zona extensa radiolúcida, que en la imagen muchas veces queda camuflada, no nos permite observar adecuadamente el tipo de lesión que tenemos. En este caso es un paciente adulto y es una lesión crónica porque la imagen es una imagen radiolúcida que podemos observar. Pese a que se hizo conductos, se está esperando que reaccione el organismo positivamente. Pacientes adultos, como acabamos de mencionar en unas diapositivas atrás, son de mayor riesgo en determinado caso. Se observan es una imagen característica del tejido óseo. Clínicamente hay un mal olor, una litosis muy marcada, hay zonas de enrojecimiento alrededor, hay edema de tiempo en tiempo en la parte externa, porque va a ser cíclico, puede ir de agudo a crónico y de crónico a agudo. Va a depender de las circunstancias y cuidados que tenga el paciente. En la crónica, nosotros vamos a ver una gran parte de secuestro de tejido óseo, cambio de densidad, y se va a presentar y cuando pasa, como dice su nombre crónica, a veces pasa desapercibida porque es asintomática, pero la parte de los signos clínicos, eso es una evidencia de que no permite pasar desapercibida. Si vemos ahí un trabeculado con diferentes perforaciones o foramidas. Aquí observamos igual otra osteomielitis, donde observamos la pérdida de la cortical, es un paciente niño, la lesión es en esta región, y observamos cómo vemos imagenológicamente el tejido óseo.
Otro paciente con osteomielitis crónica, al ser adulto, adulto joven diríamos, trata de delimitar el daño con una zona más corticalizada o de delimitar la lesión. ¿Está bien? Entonces nosotros vemos con la evolución de los casos una zona radiolúcida con diferentes grados de densidad. Conforme vaya avanzando y secuestra el tejido óseo, va a haber una radiolucidez intensa de una perforación de la cortical o un secuestro de la cortical. En este caso tenemos una osteomielitis condensante de Garré, donde vemos una zona radiolúcida delimitada por una zona de mayor densidad radiopaca. Esto porque el paciente es joven, está reaccionando positivamente al organismo, pero no olvidemos que es una secuela y es una lesión de la osteomielitis condensante de Garré. Podemos observar ahí, en este caso igual, hay una cortical bien definitiva, bien contorneada en relación a la imagen. Son etapas iniciales que si no se trata va a ir avanzando y comprometiendo la mitad y toda maxilar, ¿no? A veces pasa desapercibido, como es en este caso, pero muchas veces no. Entonces hay que tomar en consideración esos aspectos para poder hablar de la osteomielitis. No es tan claro, no es tan fácil. Aquí estamos viendo por el hecho del paciente ser joven y tener buenas defensas, la etiología es una caries, hay una osteomielitis condensante. Histológicamente va a tener sus características propias, que más que todo va a observar el histopatólogo en la parte de la biopsia para determinar qué tipo de osteomielitis hay en relación a los microorganismos que presente. Seguimos observando, vean, es una zona que diríamos nosotros mixta. Hay zonas radiolúcidas y hay zonas radiopacas. Entonces son factores que hay que tomar en consideración y siempre la perforación de la cortical. Si ustedes ven casos iniciales como este, no podemos definir exactamente de dónde a dónde va la lesión. La lesión no puede comprometer de dónde a dónde va. Entonces es un factor que hay que tomar en consideración en estos casos cuando se habla de los signos que no se puede delimitar muchas veces la lesión. Bueno, hasta ahí sería el tema de osteomielitis. Hemos visto las variantes, hemos visto las imágenes, causa, etiología, y que no solo sirve la parte clínica y la parte imagenológica. Aquí hacemos una relevancia con la parte de la biopsia. Muy bien, ese sería el tema. Muchas gracias por su atención.